Esta mañana yo quisiera compartir algo que creo que necesitamos como iglesia y creo como pueblo de Dios. Decía el pastor Eric de la espada. Y si hay algo que estamos sintiendo en este tiempo, justamente es la espada que viene a nuestro corazón. Y dice las Escrituras, y sabemos que la Biblia es como una espada para dividir y para separar lo que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y si tuviera que poner un título a la predicación de esta mañana, le pondría o le pongo este título: la salvación no se recibe a plazos. ¿Sí? La salvación no se recibe a plazos. Creo que es muy importante que entendamos esto y hacer una separación, lo que es la salvación y lo que es la transformación y lo que es el trato de Dios en cada una de nuestras vidas. La salvación, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, eso es al momento. La transformación, Dios nos va transformando de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dios va obrando en cada una de nuestras vidas. Pero la salvación, cuando nos entregamos a Jesús de corazón, la salvación se recibe al momento. Algo tiene que pasar en nuestro interior. Y creo que en estos tiempos es muy importante que hablemos esto. ¿Por qué? Porque podemos estar toda una vida en una iglesia y no haber sido o no haber recibido la salvación. ¿Sí? Hay gente que ha crecido en una iglesia, nacieron en una iglesia, crecieron en una iglesia, fueron bautizados en la iglesia, se casaron en la iglesia, pero sin embargo no han sido convertidos. Entonces, lo que Dios está haciendo en este tiempo es levantar a su iglesia, hombres y mujeres, que en nuestro corazón y en nuestras vidas tenemos esa seguridad de que somos de Él. Amén. Y que Él está en nosotros. No hay cosa más triste que ver cristianos. Alguien me decía hace algún tiempo atrás, decía: pastor, ¿cómo usted puede afirmar que usted es salvo? Porque yo lo siento a Jesús en mi corazón, en mi vida, y porque le he dado mi vida a Él. Y siento el Espíritu Santo adentro de mí. Ahora también sé que es necesario que yo viva, que yo cuide de mi salvación con temor y temblor. Amén. Entonces tenemos que hacer esta diferencia entre lo que es recibir la salvación o lo que es ser salvos, porque hay muchos que están pensando y algunos están diciendo: la salvación viene poco a poco. ¿Sí? Una cosa es que la gente se acerque a nosotros y que nos vaya conociendo poco a poco, que vaya escuchando de la palabra del Señor poco a poco, pero el momento de la conversión es al momento que la persona entrega su corazón a Jesús, que se arrepiente. ¿Sí? Decíamos el jueves, hablábamos un poco acerca de esto y decía el pastor Miguel: cuando un niño nace, la vida no es poco a poco, ¿no es cierto? Nace y nació. Espiritualmente es así. Ahora, un niño luego va creciendo. Y los que nacemos en Cristo Jesús, nacemos y luego vamos creciendo. ¿Sí? Y creo que tenemos que tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que
La salvación es poco a poco, que la gente la va recibiendo gota a gota. Y por eso vemos personas que llevan años y años en el camino del Señor y dicen, no, todavía no, ya me convertí un poco, ¿sí? Pero todavía no estoy del todo convertido. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿la conversión es o no es? ¿Sí? ¿Es o no es? Pero no es que me he convertido un poco, porque cuando nos convertimos, nos entregamos al Señor, le entregamos todo nuestro ser, le pertenece a Él. Por supuesto, Dios va obrando en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nuestra mente, nuestro carácter, tiene que ser cambiados, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, dice que todavía no somos lo que hemos de ser, ¿sí? Y también nos dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Pero este es con respecto a nuestro carácter, a nuestra manera de ser. Pero cuando nosotros nos hemos convertido, la dirección de nuestra vida cambió. Antes caminábamos para allá y ahora caminamos para allá, para otro lado. Caminamos en una dirección opuesta, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Y la salvación es al momento, y tenemos esa imagen de la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz y había un hombre a su izquierda y otro a su derecha, y uno empezó a protestar contra el Señor y a reclamarle cosas, y el otro dijo, bueno, cállate, porque nosotros sí que merecemos estar aquí, pero este buen hombre que no hizo nada, y este hombre dijo a Jesús, dijo, Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Necesitamos conversiones reales, genuinas, porque todo va rápido, muy rápido. Y en cualquier momento el Señor puede venir. Amén. Mire, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, cada día tenemos que tener un mayor compromiso con Dios. Si no tenemos un compromiso con Dios, nuestra vida se puede volver una vida rutinaria y religiosa, pero no será una vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu es un compromiso con Dios. Estaba hablando con un pastor y él me comentaba que en su iglesia pues vino un hermano de Nigeria y después de la reunión del domingo el pastor le preguntó cómo está y cómo se sentía, y este hermano de Nigeria le dijo, pastor, dice, todavía tengo una sensación en mí, y es que al venir a la iglesia el día domingo, la sensación es a ver si hoy nos toca a nosotros. ¿Me explico? Porque en Nigeria las iglesias están siendo perseguidas. Usted lo sabe, ¿no? Lo hemos visto con el Ministerio de Puertas Abiertas y lo leemos. Están siendo perseguidas. Así que prácticamente casi cada domingo algo ocurre, algún ataque ocurre a una iglesia. Así que el domingo por la mañana, cuando la gente va a la iglesia, la gente piensa, a ver si hoy nos toca a nosotros. Y yo hablaba con el pastor y le decía que el Señor nos prepare, porque si posiblemente ya tuviéramos una cosa así, el domingo a la mañana serían muy pocos los que asistirían al culto. ¿Me entiende? ¿No? Porque cada uno diría, y quién sabe si nos toca a nosotros, así que vamos a quedarnos en casa. ¿Sí?
El compromiso con el Señor es una entrega total. Y le voy a decir algo que usted ya lo sabe y la Biblia lo dice. Si vivimos, para Él vivimos. ¿Sí? Y si morimos, para Él morimos. ¿Por qué? Porque somos de Él. Amén. Nuestras vidas están en sus manos. Ahora, para esto y llegar a esto, realmente tiene que haber una conversión de corazón. Si no hay una conversión de corazón, a la mínima de cambio, nos volvemos atrás. Y empezamos en tantas cosas, ¿no es cierto? Pero el Señor está hablando a su pueblo. Y en este tiempo yo creo que Dios, por su Espíritu Santo y a través de su palabra, Él está hablando a nuestras vidas. Y vamos a ver los que realmente están dispuestos a seguir al Señor a pesar de toda situación. Amén. Esto no es broma. ¿Ah? El seguir el camino del Señor no es un camino de cobardes. Dice las Escrituras que el reino de Dios es de los valientes y los valientes se quedan en la cama. Los valientes lo arrebatan. Así que la salvación, si tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, eres salvo. Y tenemos que vivir dignamente dentro de la salvación. Y no podemos poner tantas excusas como podemos decir, sí, pero todavía ¿qué? Si nos hemos entregado al Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de Él. Ay, ay, ay. ¿Sí? Leí algo que el pastor Miguel había escrito en el Facebook acerca él hablaba como acerca de la conversión, y cuando uno se convierte al Señor, pues uno es esclavo del Señor. ¿Sí? Y alguien le contestó y le dijo, no somos esclavos. Cuando nos entregamos al Señor somos libres. Entonces el pastor Miguel le puso un versículo donde la Biblia realmente dice que cuando nos convertimos al Señor somos esclavos, no del pecado, sino de Cristo. Y este es el cambio de la conversión. Cuando nos convertimos, dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de nuestro Señor. Y en el evangelio moderno es que no somos esclavos de nadie. Pero sin embargo, sin darnos cuenta, seguimos siendo esclavos del pecado y de nuestros deseos humanos. ¿Hola? ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces Dios nos está transformando y vamos creciendo en madurez espiritual. Yo espero que cada uno en esta mañana seamos maduros para entender esto. Nuestro compromiso no es ni siquiera con un local, con una organización. Nuestro compromiso verdadero tiene que ser con Dios y con su palabra. ¿Hola? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, yo no tengo compromiso con nadie. Ya lo sé. Pero si no hay un compromiso con Dios, esto está diciendo algo acerca de tu salvación y acerca de mi salvación.
Porque si no estuviéramos comprometidos con Dios, si no hubiera la salvación y las marcas de la cruz en nuestro corazón, ¿cuántas veces actuaríamos de maneras diferentes? ¿No es cierto? Pero somos esclavos del Señor. No del pecado, pero del Señor. Somos suyos, le pertenecemos. Él nos compró con su sangre. Pero sabemos que nuestra esclavitud en el Señor es la libertad de nuestro espíritu. Nadie puede tener libertad en el espíritu si no es esclavo del Señor, si no hace la voluntad de Dios, si la palabra de Dios no tiene un lugar en sus corazones y en sus vidas. Hermanos, yo creo sinceramente que la iglesia del Señor tenemos que seguir, o más bien subir a otro nivel espiritualmente hablando. La gente escucha el mensaje, hablamos del mensaje y le decimos a la gente, bueno, venga al culto, usted ya verá qué bien se va a sentir y vamos a tener la fiesta de las naciones, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro. Y bueno, y la gente se entusiasma por eso, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero no podemos perder de vista que todo lo que hagamos aquí, el principal objetivo es que la gente conozca a Jesús. ¿Sí? Así que todo eso que a veces nosotros cantamos, yo creo que incluso tendríamos que revisar nuestros coritos de nuestros días, ¿sí? Porque a veces tenemos coritos de que decimos, bueno, si tú tienes a Cristo en tu corazón, salta un poquitito, ¿sí? Y yo he visto gente que no tiene a Cristo y salta más que yo. O si tienes a Cristo, date media vuelta. Qué fácil sería eso, ¿no es cierto? Si el evangelio realmente fuera así. La salvación no se trata ni si tú saltas, ni si tú danzas, ni dejas de saltar, ni dejas de danzar. La salvación es la vida de Cristo adentro de nuestro corazón, en nuestras vidas, que nos aferramos a Dios, a la palabra de Dios, y que ahí nada ni nadie nos podrá mover. Aleluya. Atados al altar con cuerdas de amor, porque el Señor nos ha amado. Amén. Así que somos salvos. Y usted sabe que para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, es imposible ser salvos. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, morimos al viejo hombre y nacemos en Cristo Jesús. Y somos salvos no por lo que hacemos, sino que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y entiendo que viene un tiempo que hay que confrontar al mundo con la cruz. Pero los primeros que tienen que ser confrontados con la cruz es la iglesia. El mensaje de la cruz se ha olvidado. El arrepentimiento o el mensaje acerca del arrepentimiento ya no. No, lo principal es que tú vengas y que, hermanos, es urgente que la gente tenga un encuentro con Jesús. Urgente. Hablaba el otro día, el viernes por la tarde hablaba con un chico que su padre tiene una empresa y un montón de cosas, y este muchacho se empezó a hablar conmigo y empecé a ver alguna cosa en sus ojos y en su expresión, y le dije, ¿qué problemas tienes? Y me dijo, estoy viviendo una depresión tremenda. Y ahí me pudo hablar con él, y yo sé lo que es eso, la depresión. Y hablamos. Y fue tan impresionante al hablar con este muchacho,
ver la necesidad que él tenía de Jesús. Y no le dije que fuera a ver un médico, le pregunté, ya estás en manos de médicos, pues sigue el consejo de los médicos, pero hay algo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es a Jesús en tu vida. Porque yo puedo dar testimonio de esto. Si Jesús no hubiera estado en mi vida, yo no estaría aquí esta mañana. Así que la salvación viene a través de Jesucristo. No hay otra cosa. Hermanos, empiezan a haber ahora muchas voces, ¿sí? Yo escribí algo y quisiera leer en esta mañana algo. Porque los universalistas y muchos evangélicos liberales están cayendo en el engaño enseñando que todas las personas serán salvas a través de la expiación de Jesús. Y esta es una verdad. Pero serán salvos todos aquellos que se arrepientan. No hay otra cosa. Pero la enseñanza que traen es que no hace falta arrepentimiento. Como Jesús murió por todos nosotros y Dios es tan bueno, todos somos salvos. Aunque si no nos arrepentimos. Y entonces yo me pregunto, ¿y para qué predicamos el evangelio? Si a todo el mundo es salvo, no hace falta. O pregunto, ¿para qué tenemos las iglesias? Si a todo el mundo es salvo, ¿para qué tenemos la iglesia y somos iglesia? Algunos pueden tener la iglesia nada más que para un negocio. Pero la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia donde vivamos el mensaje de la cruz, donde el evangelio de Jesucristo es anunciado, pero no solamente anunciado, sino que también tiene que ser vivido. Amén. Cada día nosotros tenemos que avanzar. Así que los hermanos que dicen y que sostienen porque dicen que todos son salvos, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por lo tanto todos los hombres serán salvos. Y con esto ellos niegan la naturaleza eterna del infierno. Yo sé que por muchos años hemos hablado acerca del infierno. Quizás hemos hablado más acerca del infierno que del cielo. ¿Sí? Hola, ¿están todos despiertos? ¿Sí? Bien. Pero quizás ahora nos fuimos a otro extremo. Hablamos más de las bendiciones y todo es bendición. Aún el pecado es bendición. Y ignoramos que hay un lugar para aquellos que rechazan a Cristo Jesús. De la misma manera que hay un lugar para aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ese lugar es eterno. Y es estar con el Señor. Pero hermanos, amigos, que quizás nos ven, nos escuchan, decirles que el infierno no es algo que se ha inventado los cristianos. Es algo de lo que Jesús habló. El cielo no lo hemos inventado nosotros. Es algo de lo que Jesús habló. Y cuando hablamos de la bendición, de la gloria de Dios, es como si el cielo bajara a nosotros.
¿sí? Cuando vivimos en la presencia del Señor, es como si el cielo bajara a nosotros. Parte del cielo está en nuestro corazón y en nuestras vidas, pero no debemos ignorar. Si hay un cielo, también hay un infierno. Mire, le voy a decir algo que a lo mejor usted lo vio. Usted sabe que ahora viene una gran fiesta, ¿no? Y donde todo el mundo ahora se disfraza, ¿sí? Usted ha visto todos los disfraces que hay. Pasé por 2 tiendas el otro día y las 2 tiendas decían agotados los disfrazos. Hay gente que no tiene dinero para comer, pero hay gente que se gasta dinero en disfraces. Cuando digo disfraces no estoy hablando de cosas sencillas, ¿no? Porque nos podemos disfrazar en cosas sencillas, no digo para el carnaval, ni mucho, no, pero hay cosas que sí, que uno se puede, pero estos disfraces de diabólicos, de muerte, se han agotado. Decirles otra cosa, que los satanistas creen más en el diablo que muchos cristianos creen en Dios. Es muy fuerte esto, pero es real. Algo está cambiando, pero la iglesia del Señor estamos en esta tierra para ser sal y luz. Y creo que si estos versículos que son reales y son verdaderos, como los usan los universalistas y muchos evangélicos liberales que enseñan lo que dice 2 Pedro capítulo 3 y versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y si algo el Señor está esperando en este tiempo, es que venga tiempos de arrepentimiento. Tiempos de arrepentimiento afuera. Yo no sé, usted lo habrá visto, yo lo vi, lo he vivido. Gente arrepentida, gente venir a los pies del Señor llorando, tocados por la palabra, por el Espíritu Santo. Ver vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Hermanos, el Evangelio no ha cambiado. El poder de Dios no ha cambiado. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Y no dar muchas vueltas. A lo que es, y a lo que no es, no es. Así de sencillo. Así que es verdad que el Señor está prestes a venir, no va a tardar, pero muchos la tienen por tardancia la venida del Señor, pero Él está esperando, sobre todo, que en la iglesia del Señor haya un quebrantamiento de corazón. Estoy de acuerdo con lo que nos dijo el pastor Eric. Si permitimos que la espada divida, vamos a ver la gloria del Señor. Porque usted y yo sabemos cuántas cosas tienen que ser separadas de la carne o del espíritu. Dios quiere ahí meter su espada, lo más profundo, para separar lo que no es de Él en nuestras vidas. Y que toda la gloria y nuestras vidas sean para Él. Así que Dios en su paciencia, su misericordia, está esperando que los hombres procedan al arrepentimiento, no a los cambios de mentalidad. Porque aunque hablamos y aunque es normal hablar y creer acerca de una cultura cristiana, yo quiero decir algo en esta mañana. No es que necesitemos demasiado una cultura cristiana.
lo que necesitamos es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Un mover del Espíritu Santo. Dios quiere traer este mover a nuestras vidas. Y yo me alegro cuando en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres que no están llevando a la gente tras su visión, ¿sabes? O detrás de sus pensamientos, sino que están llevando a la gente que vayan detrás de Jesús. También ellos se afirman lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, dice que Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios. Cuando usted habla con alguien acerca de Dios y aquella persona no quiere saber nada de Dios, por lo menos tenemos que decirles, Dios quiere que tú seas salvo. Ahora, no estás obligado. Dios te ha dado un libre albedrío, elige. Pero el deseo de Dios, o el decir que Dios quiere que todos sean salvos, no está diciendo que todos van a ser salvos. Debemos entender esto en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que la salvación, o somos o no somos. La recibimos o la rechazamos. Y yo doy gracias a Dios por amigos que están cerca de nosotros y que algunos de ellos todavía no han dado su corazón a Jesús. Pero mi oración, mi clamor a Dios es que puedan tener un encuentro con Jesús. Yo no estoy satisfecho que la gente vaya cambiando poco a poco, porque nadie sabe cuándo llega el momento en que el Señor nos llama. Y es urgente que cada persona tenga vida eterna. Es urgente. Hermano, hermana, no estamos para señalar a nadie, pero sí que tenemos que seguir hablando acerca de que Jesús es el único Salvador. La hora se nos va, pero usted tome nota en San Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, de ese encuentro de un hombre que se llamaba Nicodemo. Y siendo un hombre, uno de los principales entre los judíos, él mismo, él vino al Señor para saber cómo había de ser salvo. Y cuando el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gracias a Dios por nuestros padres naturales. ¿Sí? Los que todavía lo tienen, los bendecimos en el nombre de Jesús. Ellos nos han dado la vida, pero la vida en el Espíritu es Dios. Él es nuestro Padre celestial. Amén. Y necesitamos en este tiempo aprender del Señor, andar cerca de Él y que la gente pueda ver la transformación de Cristo en nuestras vidas. Amén. Si es el anhelo más grande de mi corazón,
es que todos aquellos que estén cerca de mí puedan ver al Señor. Y creo que es una necesidad de nuestro mundo actual, de ver a Dios a través del pueblo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, no lo voy a leer todo, y luego de los versículos 36 al 40. Así hablaban estos hombres de Dios que habían dejado todo para seguir al Señor. Y así confrontaban a los israelitas. Y cuando les hablaban acerca del Señor, ellos decían, este hombre o ese hombre que fue entregado, que fue muerto por cada uno de vosotros. Hermanos, hay un mensaje que hemos escuchado el domingo que es un mensaje fuerte y es acerca de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Y yo quiero decir que estoy en línea con ese mensaje. Y quiero decirles que necesitamos esto. La iglesia del Señor necesitamos con esa realidad de Dios en nuestras vidas. Y cuando los apóstoles les hablaban a la gente, a los israelitas, a la casa de Israel, y les decían que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ellos se ponían nerviosos. Y esto me hace a veces pensar que la iglesia se pone nerviosa cuando hablamos el mensaje de la cruz. Porque usted me puede decir, pero yo no estaba allí. Y si yo hubiera estado allí, pues no lo hubiera crucificado. Te voy a decir algo. Y me voy a decir algo a mí en esta mañana. Cuando hoy negamos al Señor con nuestras actitudes, eso está diciendo que si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo que hicieran los israelitas. Ni más ni menos. Usted puede decir, no. Sí. La única forma de demostrar realmente que no haríamos lo mismo es cuando le obedecemos al Señor, cuando hacemos su voluntad. Así que, iglesia del Señor, lea bien este versículo, Hechos capítulo 2 del 22 al 24 y el versículos 36 al 40. Y luego Hechos 3, 11 al 15 y del 17 al 21. Yo voy a terminar. Pero decirles que usted crea o no crea, haga o no haga la voluntad del Señor. Quiero decirles que ese Jesús que fue crucificado, ese Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros, Él está vivo. Y es un tiempo en que cada uno de nosotros debemos rendir nuestras vidas a Él. Así que el nuevo nacimiento no es un proceso. El nuevo nacimiento es al momento. Ahora, el proceso va en nuestras vidas, en nuestra alma. Ahí Dios moldea, transforma. Y ahí es donde hay las luchas, ¿no es cierto? Que vienen aquí del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero decirles en esta mañana que usted y yo somos los que decidimos quién va a gobernar nuestra vida. Estaba escuchando varias entrevistas a varios líderes cristianos,
muy conocidos a nivel mundial. Y un periodista le preguntaba y decía, a uno de ellos decía, ¿qué significa Jesús para usted? Respondió, Jesús fue un buen líder, un buen hombre, con enseñanzas profundas. Y si él hubiera estado aquí, aprenderíamos mucho de él. Y varios que fueron entrevistados, varios iban en esa línea. Les hicieron la pregunta también, ¿qué es el Evangelio para ustedes? Un libro de conducta y de enseñanza para vivir más de acuerdo a la persona de Jesús. Pero de todos ellos, nadie dijo que Jesucristo era el Salvador. Y ninguno de ellos dijo que el Evangelio es poder de Dios. No estoy diciendo que no sean hombres y mujeres de Dios, pero ¿cuántas veces perdemos una oportunidad de hablar el Evangelio, de desatar el poder de Dios? Quizás por quedar bien en un canal de televisión, en una reunión de amigos, ¿sí? Y nos preguntan, ay, Jesús para ti, bueno, fue un buen hombre, un buen líder y tal. Pero a la gente hay que decirle, Jesús fue y es el Salvador de nuestras vidas. El Evangelio fue y es el poder de Dios. Y por eso Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? No a todo el mundo, aunque está para todo el mundo, pero es salvación para los que creen. Amén. ¿Sí? Usted nunca vio aquella persona que se está ahogando y le tiran un salvavidas y lo rechaza el salvavidas y prefiere ahogarse que acogerse al salvavidas. Hay personas orgullosas así. No, yo no necesito que me ayudéis, yo no necesito que me salvéis, pero se ahogan, se mueren. Hermanos, acerquémonos al Señor. Pido a los músicos, por favor, que suban. Nuestro compromiso tiene que estar con Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No vas a vivir de otra manera, no vamos a vivir de otra manera. Si somos cristianos en esta época, como en todas las épocas, tenemos que vivir por fe. Y fe en el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Si queremos conocer a Dios, no hay otro camino, sino es a través de Cristo Jesús.